¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vamos con algo de información internacional, si les parece bien. A ver, ¿qué está pasando entre Pakistán y la India? Un tema que ustedes me han pedido que toquemos. ¿Cuál es la información que se sabe hasta este momento? India llevó a cabo bombardeos con misiles contra 9 sitios que albergaban infraestructura terrorista en territorio pakistaní, en represalia por el atentado cometido en abril en Cachemira, dejando 3 civiles muertos, incluido un niño, anunció el gobierno indio este martes. India y Pakistán están en pie de guerra desde ese ataque armado que dejó 26 muertos el 22 de abril en la turística ciudad de Pahalgam, en la parte de Cachemira administrada por la India. Y aunque el atentado no fue reivindicado, Nueva Delhi acusó a Islamabad, que lo negó firmemente. Hace poco, las Fuerzas Armadas indias lanzaron la Operación Sindor, golpeando infraestructuras terroristas en Pakistán, desde donde se habían organizado y dirigido ataques en contra de la India, fue lo que informó el gobierno indio en una breve declaración. Nuestra acción es específica, equilibrada y busca evitar cualquier escalada. No se apuntó contra ninguna instalación militar pakistaní, precisó Nueva Delhi, que aseguró que había ejercido una moderación considerable. India añadió que mantiene así su compromiso, así lo dijo, mantiene su compromiso con la paz en esta región y sobre todo en hacer que los responsables del ataque de abril rindan cuentas. Por su parte, el ejército indio informó en la red social X que Pakistán disparó tiros de artillería contra territorio de la India en los sectores de Bimber Gali y Puk Rajauri en la Cachemira, India. Pakistán ha violado una vez más el acuerdo de alto al fuego al efectuar tiros de artillería en los sectores de Bimber Gali y Puch Rajauri en la Cachemira, India, es lo que dice este gobierno. El vocero del ejército pakistaní, el teniente general Ahmed Chaudhry, y había advertido poco antes que sus fuerzas responderían en el momento que eligieran, al anunciar que los bombardeos indios habían alcanzado a 3 regiones. Entre las reacciones y comentarios está la de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien, bueno, espera que los enfrentamientos entre la India y Pakistán terminen muy pronto. En realidad, si lo piensas, han estado luchando durante muchas, muchas, muchas décadas, siglos. Solo espero que termine muy pronto, fue lo que dijo el mandatario norteamericano. Es parte de lo que se ha comentado de este cártel que ustedes me han comentado que mencionemos, que abordemos al respecto. Y bueno, vale la pena señalar los antecedentes de este conflicto. El conflicto perdura desde hace más de 70 años, cuando tras la división de la India británica en 1947 en dos estados, Pakistán y la India, el Marejá que regía Cachemira decidió que este territorio de mayoría musulmana pasara a formar parte de la India, lo que originó el primer choque armado entre las dos naciones. El 1 de enero de 1949, la ONU trazó una línea de armisticio bajo su vigilancia y dividió el territorio de Cachemira en dos sectores a la espera de un referéndum que estableciera una solución definitiva. La participación incluyó a la región de Azad Cachemira, que es algo así de 13.297 kilómetros cuadrados al norte, bajo administración pakistaní, y a la de Jammu y Cachemira, que es de 206.000 kilómetros cuadrados al sur, bajo control indio. Posteriormente, la política anexionista de la India y la acción guerrillera de los musulmanes pakistaníes hicieron estallar una segunda contienda en 1965, y la guerra comenzó a principios de agosto de ese año, cuando varios miles de insurgentes pakistaníes entraron en la Cachemira India durante la llamada Operación Gibraltar, con la intención de provocar una rebelión popular. La India respondió invadiendo la frontera internacional en las cercanías de la ciudad de Lahore, y el conflicto duró 17 días, llegó a su fin tras la intervención de Naciones Unidas, unas 8.000 bajas, la mayoría, por cierto, pakistaníes. Tanto la India como Pakistán se consideran ganadores de este conflicto, a pesar de que los historiadores opinan que la guerra pues acabó sin vencedores claros. La difícil relación entre estos vecinos volvió a recrudecerse en el 71, cuando estalló la tercera guerra entre los dos, aunque en este caso no por Cachemira, sino como apoyo de la India al movimiento independentista en Pakistán Oriental, naciendo de la derrota de Islamabad, una nueva nación, Bangladesh. En 1972, Pakistán y la India firmaron en la ciudad india de Shimla un acuerdo de paz en el que supuestamente el lado pakistaní ratificaba la línea de control que divide Cachemira a lo largo de 720 kilómetros, algo que después Islamabad negó. Además del conflicto directo entre los dos estados, a finales de los años 80, estalló en la Cachemira, India, un movimiento armado independentista que ha causado al menos 40.000 muertos, casi 14.000 de ellos civiles, según datos del gobierno indio.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región elevan el número de fallecidos a 75,000, además de criticar numerosos abusos de las tropas indias como desapariciones forzosas o el uso excesivo de la fuerza contra las protestas ciudadanas. Entre tanto, en mayo de 1999 volvió a elevarse la tensión entre la India y Pakistán tras la incursión de militares pakistaníes en el área de Kargil, desencadenando una respuesta militar que se prolongó 2 meses y que finalizó con el retroceso de Pakistán. Los dos países firmaron en noviembre del 2003, por primera vez en 56 años, un alto al fuego en toda la línea divisoria de Cachemira. 3 años después, en el 2006, los dos gobiernos acordaron en La Habana retomar el proceso de paz. Y bueno, las conversaciones con vistas a mejorar sus relaciones fueron suspendidas en 2008 tras un atentado múltiple en Bombay de que el gobierno indio responsabilizó a un grupo terrorista con base en Pakistán. Se reanudaron en el 2010, ¿no? Y en ambos países pues mantienen vías de diálogo sin éxito realmente, que se han visto entorpecidas tras graves atentados, algunos de ellos cometidos durante la última década. Ahora, déjeme ponerme el casco de aluminio y hablar de un poquito más de lo que está pasando en el mundo. Ya no solamente porque, bueno, Pakistán y la India no olvidemos que tienen armas nucleares, es decir, que pueden dispararse y acabar con todo esto. Es por eso que a mucha gente le preocupa el conflicto entre ambos grupos, entre ambos países, que aparte puede detonar en un conflicto mucho más grande, extenso, por los diversos países que respaldan a cada uno de ellos. Ahora, no solamente es este conflicto el que nos lleva a pensar en una tercera guerra. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí le voy. ¿Existen razones, le pregunto realmente, para el rearme europeo, por ejemplo? Si hacemos caso a la corriente catastrofista que desde hace ya algunos años difunde la Unión Europea, pues diríamos que sí, ¿no? Según los distintos gobiernos del viejo continente, ese rearme es necesario para asegurar la paz en Europa. Así como lo escucho, vamos a armarnos más para asegurar la paz. ¿Cuál es el monstruo que amenaza con devorar Europa? Bueno, Putin, obviamente. Vladimir Putin, la Rusia de Putin. Nos dicen que este sátrapa nacionalista, dicen ellos, y expansionista, desea que Rusia vuelva a ser lo que fue en los tiempos de la Guerra Fría, una especie de la nueva URSS, y para colmo, quien habita la Casa Blanca, pues es Donald Trump, otro déspota y ambicioso que guarda una buena relación con su homónimo ruso desde hace unos cuantos años. Y bueno, ambos personajes son los nuevos gurús del neofascismo internacional y por lo tanto Europa los toma como pretexto en el caso de Rusia. Y aunque es innegable que Occidente está en crisis y que el imperialismo es un valor al alza, mientras que los derechos humanos y los tratados de paz son valores a la baja, Europa pues no puede precipitarse en realidad. Europa no puede precipitarse a adoptar medidas para la paz de dudosa eficacia, siguiendo el viejo adagio de si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Es un gravísimo error apostar por el belicismo, aunque sea bajo el pretexto de defenderse. Eso es para todos. Y los principios que gestaron, por ejemplo, a la Unión Europea, no fueron esos. Hay que recordarlo. Eso no fue lo que gestó la Unión Europea. No iba por ahí, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Los gobiernos actuales de la mayor parte de los países miembros de la comunidad, pues nada tienen que ver con los de antes. Eso también es cierto. No, ahora abunda la mediocridad, abunda un exceso de, mm, de seguidismo, digámoslo así, o más bien dicho, pues de lambisconería, de sometimiento con el amigo americano, convertido ya en enemigo, ¿no? Y por obra y gracia del matón Donald Trump, pues las cosas se han venido a complicar por todos lados. El punto es que estamos en un momento en el cual Europa comienza a rearmarse, para enfrentarse a Putin. Literal, y literalmente retan a Putin a cada rato, y según ellos es Putin el que lo está provocando. En segundo lugar, la Rusia de Putin no es la URSS, ¿no? La temida invasión rusa a Europa, pues es una falacia, esa es la verdad. Rusia no tiene capacidad en este momento para una empresa de ese calibre, o sea, de invadir toda Europa. Si en 3 años de guerra en Ucrania no ha podido alcanzar todavía una victoria contundente y clara, pues no me parece que podamos pensar en Rusia como una nación que va a invadir toda Europa, ¿no? Aún con las limitaciones que ellos mismos han puesto en el tema de Ucrania, y aún y cuando tiene armamento suficiente para poder enfrentar a los más poderosos de Europa. Entonces, la realidad es que si Europa hace 3 años hubiera buscado negociar con Rusia, al margen de los intereses de Biden, pues posiblemente se hubieran evitado más de 1 millón de muertos que ha propiciado esta guerra completamente
completamente absurda. ¿Tiene en ese marco entonces sentido la existencia de la OTAN? Pues se creó en el 49 como escudo militar contra la URSS, pero perdió su razón de ser tras la Guerra Fría y en lugar de disolverse se expandió hacia las fronteras rusas, violando el espíritu de cooperación posterior a 1999, ¿no? Entonces hablamos de un viejo continente que lleva bastante tiempo desnortado, incapaz de liderar políticas de distensión, de paz, lanzan proclamas, hacen denuncias, pero a la hora de la verdad se siguen dictados completamente de los Estados Unidos, ¿no? La realidad es que tras lo que sucede en Ucrania han sido varios países los que han restaurado el servicio militar obligatorio. Dinamarca, Suecia, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania. Se ha dicho que lo hará Serbia, Croacia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, que permitirán que los jóvenes lo hagan de manera voluntaria. Por cierto, estos últimos, Francia incluso ha ofrecido arsenal nuclear, ¿no? Para toda Europa, si es necesario. Saber la mentalidad de Macron, ¿no? Piensa en ese marco. Ahora vamos por el otro lado. China ha sido muy enfática en que no piensa disparar un solo misil, siempre y cuando no lo provoquen, ¿no? Y la provocación en torno a China podría surgir de Taiwán, del caso Taiwán. Va a depender mucho de qué tanto Donald Trump se atreva a ir hacia Taiwán, qué tanto Donald Trump se atreva a apoyar a Taiwán, qué tanto Donald Trump se atreva a explotar la vena de Taiwán para tratar de golpear a China comercialmente. Si Estados Unidos no respeta el caso de Taiwán, nos podríamos topar precisamente con una molestia bastante seria por parte de China que vaya mucho, pero mucho más allá de soportar las bravatas y de los absurdos comentarios por parte de este Donald Trump, quien con esta postura respaldada por los varones del dinero de un expansionismo, pues comienza, por supuesto, también a retar a los chinos en una disputa económica la cual no tiene posibilidades de ganar. Y por lo mismo algunos dicen que si no tiene posibilidades de ganar en el marco económico, pues entonces estaríamos hablando de que pudiéramos derivar en un conflicto mucho más serio, es decir, un conflicto bélico. Y entonces ahí ya tenemos dos opciones y dos posibilidades reales de conflicto en los próximos años: Estados Unidos, China, Europa y Rusia. Si a esto le agregamos lo que pasa con Pakistán y con la India, que tienen aliados en cada una de estas partes, ¿no? Se va configurando un escenario bastante complejo que termina con lo que sucede en Medio Oriente, con este genocidio por parte palestino que comienza a llegar a las narices de Egipto y comienza a llegar a las narices de Irán. E Irán tiene un conflicto directo con los Estados Unidos y también con Israel. Entonces, vaya situación que se está viviendo y una chispita es capaz de encenderlo. Por eso es tan importante, de verdad, que haya mentes claras, mentes maduras, mentes responsables, que puedan entender que aquí ya no se trata de helicópteros, ya no se trata de aviones, ya no se trata de armadas como las de antes. Aquí se trata de que tienen la plena capacidad de acabar todos con todos. Así de sencillo, seas quien seas y tengas el dinero y el poder que tengas. Hace unos días Putin dijo, tenemos la capacidad de ganar una guerra contra quien sea mediante puros misiles. Y ese es uno de los puntos que hay que mencionar. Oficialmente, lo que se sabe, lo que le mencioné, pero seamos claros, nadie sabe en realidad qué tiene Rusia o qué tiene China en materia armamentística porque nunca han permitido que Estados Unidos se entere. Y eso, por supuesto, viene a generar, ¿no? Un nerviosismo aún mayor, pero también, dentro de todo, viene a generar, por supuesto, una cierta resistencia, ¿no? A a llevar a cabo acciones que de verdad puedan provocar un conflicto mayor, ¿no? Esa es la realidad. Fíjese lo que son las cosas. En el caso de China, China dio un salto industrial y tecnológico en apenas 47 años sin embargo. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? No. Pero ¿cuál es la filosofía de China? Que para mí me parece que sería el punto neural de todo esto. Tiene una filosofía pacifista de más de 700 años antes de Cristo. Imagínense, las dos escuelas que más han tenido influencia en su pacifismo hasta el día de hoy en China y otras sociedades asiáticas son el confucianismo y el taoísmo. ¿No? Este último enseña las armas, que son instrumentos nefastos, odiadores por todos los seres, y quien posee el recto sentido no quiere saber nada de ellas, ¿no? El confucianismo cree que la paz se conseguirá a través de la educación, ¿no? Es una de las frases más famosas, es no hagas a nadie lo que no te gusta que los demás te hagan. Esa es la postura de China.
e incluso la postura que ha tratado de guardar hacia los Estados Unidos. El problema está que qué haces si te están provocando en cada momento. Y ahí es entonces donde tenemos que señalar a los verdaderos responsables. Y finalmente, si a esto le agregamos el caso concreto de lo que pasa en el cónclave, en donde es un cónclave político, donde es un cónclave donde se está disputando con fiereza el futuro de la Iglesia Católica, ¿no? Y en donde la llegada de un papa conservador podría poner las cosas muy, muy complicadas para un sector del planeta, pues veremos qué viene. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches.